Queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a conocer las ramadas o las fondas, según como usted le llame, de la ciudad de Talca. Bueno, no se diga más y comenzamos con este paseo. Texto sobre por qué razón estamos celebrando estas fiestas, las fiestas patrias. Todo se remonta a un 18 de septiembre de 1810, día en que se celebró la primera junta de gobierno y que dio el puntapié inicial, por así decirlo, a el proceso de independencia de Chile. Y desde el año 1811 se celebra de forma ininterrumpida las fiestas patrias. Bien, estamos llegando al ingreso de las ramadas que están ubicadas acá en el Parque del Río Claro. Esta es la entrada a las ramadas, como yo les digo. Y lo bueno es que son completamente gratuitas. Eso es lo principal, eso es lo primero que les quiero comentar. Totalmente gratuitas y también que andan muchísimas personas, muchas personas a esta hora de la tarde. Son las 5 de la tarde y realmente... muchas personas vienen para acá a pasar la tarde, a estar en familia, a celebrar, por supuesto, un año más de independencia, porque eso es lo que estamos conmemorando. Bueno, ahora vamos a ingresar. Por lo que veo acá hay un control de seguridad y ya después les cuento entonces qué encontramos acá en las ramadas de Talca. Bien, ya estamos dentro y ahora vamos a ver qué podemos hacer, porque acá el espacio es súper amplio y tenemos una vasta variedad de actividades que podemos realizar. Miren, por ejemplo, acá hay paseos en tren. Miren que está bonito. Y lo bueno es que es súper familiar, porque veo desde pequeños hasta también personas adultas. Todos están acá disfrutando de esta actividad acá al aire libre en el Parque del Río Claro. Y vamos entonces ahora a dar un paseo a ver con quién nos podemos encontrar. Por lo que estuve viendo, es que están divididas en 4 grandes ambientes, al menos a mi parecer. Primero hay un ambiente familiar donde uno puede deleitarse con un mote con huesillo, churros, todo lo que tenga que ver con un panorama más bien familiar y de paseo. Y hablando de paseos, también se pueden realizar paseos en lancha, paseos en embarcaciones que están acá en el Río Claro. Después hay un segundo ambiente donde vamos a encontrar artesanías y también un escenario donde se rescatan la música tradicional chilena, tales como por ejemplo, la cueca. En tercer lugar, hay un área infantil donde vamos a encontrar todo tipo de juegos para los más pequeñitos. Y por último está el área donde vamos a encontrar la venta de alcohol, de carnes y todas las comidas típicas del 18. Y para comenzar entonces vamos a ver el área más familiar, como les comentaba anteriormente, donde encontramos acá un muy alto número de personas que están haciendo la cola, la fila para comprar churros. Además, ahí al fondo vemos otras personas que están haciendo también la cola o están degustando, por ejemplo, ya motes con huesillos, que son acá también muy famosos, muy populares, sobre todo ya en estas fechas cuando comienza a hacer un poco más de calor. Y si miramos hacia la izquierda acá de la pantalla, si movemos para acá, vemos acá algunas embarcaciones que están realizando paseos por el Río Claro, ya que, como les comentaba, acá en el Río Claro se hacen paseos en estas embarcaciones que están bien interesantes, están bien bonitas. De hecho, yo hace tiempo que ya no me subo a estas embarcaciones, pero estoy viendo que han cambiado bastante, porque ahora hay literalmente barcos de 2 pisos incluso que hacen acá paseos por el Río Claro. Bien, y por acá vemos entonces a las personas que están, como les comento, degustando y disfrutando de una agradable tarde. En el día de hoy tenemos unos agradables 19 grados.
Entonces creo que es el clima propicio para caminar, para relajarse y por supuesto para celebrar un año más de patria, un año más de independencia. Acá tenemos venta de churro, venta de papas, salchipapas, de completos. Por acá también hay venta de papas, bueno, papas fritas caseras, brochetas, empanadas, choripanes. Por acá hay waffles también. Y otro tipo de alimentos también como, bueno, churrascos, completos. Lo típico que vamos a encontrar en este tipo de festividades. Voy a dar por acá una pasada rápida para mostrarles lo que podemos encontrar. Bueno, hay que decir también que andan muchas personas y por acá la verdad es que cuesta bastante caminar. Bien, ahora llegamos al segundo gran ambiente que les comentaba al inicio de este video y que corresponde al área de venta de artesanías. Acá encontramos una venta de todo tipo de productos típicos, no solamente de Talca, sino que también de toda la región. Recién veía, por ejemplo, la venta de tortas curicanas. También por acá está la posibilidad de encontrarse con varias pymes que acá tienen un espacio asignado para la venta de sus productos. Por ejemplo, acá hay venta de cinturones. Acá hay venta de productos naturales, aromaterapia dice acá, ¿no? Acá hay venta, por ejemplo, de gorros, un poquito de ropa, adornos y todo tipo de productos que puedan ser de nuestro interés. Cuesta un poco moverse, la verdad, es que no es fácil moverse a través de los distintos puestos. Aquí andan muchas personas, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible para mostrarles a ustedes lo que acá podemos encontrar. Entonces por acá tenemos más puestos. También hay venta, por ejemplo, de plantas, por lo que alcanzo a ver. Venta de peluches, de objetos para toda la familia, yo diría. Y así es con este segundo gran ambiente, como les describía anteriormente. Bueno, acá vamos a encontrar un poco más a la derecha el escenario que les comenté antes, donde se rescata la música tradicional chilena, tales como la cueca o la sama cueca. Incluso acá hay un conjunto folclórico que ha estado hace ya un buen rato tocando música, deleitando por supuesto a todos los oyentes que están acá posicionados. Y también lo interesante es que cuentan con un complemento musical que tiene que ver con también una representación artística mediante bailarines que pasan al escenario a realizar las coreografías de cada tipo de baile. Mira este, atenta la cabeza. Buena. Ahora estamos llegando al área infantil, donde encontramos juegos también. Entonces no solamente hay venta de productos, degustaciones, sino que también tenemos juegos mecánicos para los niños. En este caso acá hay unos avioncitos. Por acá a la izquierda encontramos juegos inflables, toboganes, quise decir, inflables.
y también una rueda. Allá en el fondo de la pantalla se alcanza a divisar una rueda que está seguramente pronto a iniciar las funciones. Y acá también encontramos un barco. Creo que este se llama el barco pirata, ¿no? Quizás me equivoqué. Está el barco. Que se ve bastante adrenalínico. Y así con esta área de juegos que está ubicada entre el escenario que les mostré antes, donde estaban las presentaciones, las deleitaciones de la música tradicional, y la explanada donde vamos a encontrar la venta de alcohol, la venta de carne, de empanadas, lo que uno se imagina cuando hablamos de el 18. Y por último, antes de pasar a la última parte de estas fondas, acá esta pileta o piscina, donde también encontramos estos como botes, ¿no? Que se propulsan con el, no es el pedaleo, sino que es con una manilla que los niños tienen que accionar con las manos. Y así con esta parte, ¿no?, de las ramadas de Talca, donde encontramos principalmente los juegos. Y ahora vamos a pasar a la última, al último ambiente de las ramadas, donde encontramos la venta de alcohol, de vino, cerveza, micheladas, terremotos y también de chicha, y también la venta de anticuchos, empanadas de carne, lo que, como les comentaba anteriormente, lo que uno se imagina rápidamente cuando hablamos del 18. Entonces vamos para allá. Entonces acá encontramos una gran explanada con distintos puestos, principalmente de venta de alcohol y de comida típica del 18, junto con también algunos juegos, como por ejemplo achuntarle, ¿no?, con estos aros a esos cilindros con los que podemos ganar premios, ya sea en dinero o en algún tipo de peluche, ¿no?, algún tipo de objeto. Acá hay una ruleta que es un avioncito, ¿no? La gente acá tiene que apostar. Entonces acá vemos claramente que hay un enfoque distinto del juego, sino que acá ya es no es un juego por diversión, sino que es un juego de apuestas. Y por acá ya encontramos las ramadas o las fondas, según como usted les quiera llamar. Pues acá está la barra El Curado, venta de michelada, de mojito, choripán. Acá está la fonda del viejo, no alcanzo a leer, el viejo Polo, venta de empanadas principalmente. Acá también hay venta de churros. Allá al fondo vemos la ramada donde Cañete, ahí vemos venta de alcohol. Y así vamos a seguir entonces caminando por acá, recorriendo las fondas o las ramadas de Talca. Y allá al fondo vamos a ver el escenario, donde seguramente más tarde se presente alguna banda musical en el escenario que ya menciono, que está allá al fondo de la pantalla.
vamos a degustar unos buenos churros. Vamos a ver qué tal. Son muy buenos, muy buenos. Y acá tenemos un ponchecito para degustar también. Mira, vamos a ver. Es muy bueno. Así está, muy dulce, pero muy bueno, todo muy bueno. Terremoto mejor. Porque no, muy dulce. Bien, y entonces hasta acá con este video. Espero que les haya gustado este paseo por las ramadas de Talca. Si fue así, pueden apoyarme con un like, pueden comentar y compartir, y por supuesto suscribirse a este canal. Espero que estén muy bien y nos veremos en el siguiente. Adiós, saludos desde Talca.